Bueno, este es el tercer video de la tercera clase de Econometría 1. En los dos videos anteriores, primero vimos un repaso de cómo obtener los estimadores mínimo cuadráticos, después discutimos el modelo lineal clásico, cada uno de los supuestos clásicos, y ahora vamos a hablar de las propiedades estadísticas de los estimadores. Y para motivar un poco qué son estas propiedades y de dónde vienen, primero discutamos algo de cuál es el rol de los supuestos clásicos que incorporamos a nuestro modelo lineal. En primer lugar, recordemos que los estimadores mínimo cuadráticos, alfa y beta sombrero, son buenos en el sentido que minimizan una medida de error global de estimación que nosotros propusimos, medio que salió de la galera, que es la suma de los residuos al cuadrado. Por supuesto, esta no es la única medida de error global que podríamos haber propuesto, y por eso en ese sentido, cuando digo que son buenos, lo digo entre comillas. Por otra parte, tengamos en cuenta que en la derivación de los estimadores mínimo cuadráticos de la clase pasada, la clase 2, nunca recurrimos a los supuestos clásicos, es decir, que tanto para derivar los estimadores como para describir todas sus propiedades algebraicas, nunca fue necesario hablar de los supuestos clásicos y por lo tanto esas propiedades no dependen de los supuestos clásicos. Entonces acá viene la pregunta de para qué hacemos los supuestos clásicos. Lo que vamos a ver en este video es que la presencia de los supuestos clásicos nos va a permitir preguntarnos acerca de otras propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos. Algunas de ellas van a ser propiedades deseables, o sea, vamos a ver que bajo los supuestos clásicos los estimadores mínimo cuadráticos son buenos en algún otro sentido, más allá de minimizar la suma de residuos al cuadrado. Y entre otras cosas, vamos a estudiar algunas nuevas propiedades, las propiedades estadísticas, como la insesgadez o insesgamiento de los estimadores, qué varianza tienen y otras cosas. En todo momento nos vamos a concentrar en el estimador beta sombrero, es decir, en el estimador de la pendiente del modelo lineal, pero todos estos resultados que son válidos para alfa sombrero quedan librados a que ustedes puedan resolverlos en los ejercicios prácticos. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a primero recordar una de las propiedades algebraicas, que es la sexta propiedad algebraica, en la que no nos detuvimos demasiado en la clase 2, porque, bueno, hay algunas cuestiones, alguna notación, algunas expresiones que nos van a ser útiles a lo largo de esta clase. Recordemos que como todas las propiedades algebraicas salen de las condiciones de primer orden, no es necesario hacer ninguno de los supuestos clásicos para obtenerlas. En la propiedad algebraica número 6, vimos que beta sombrero es una función lineal de las variables dependientes, de las y's. Es decir, podemos escribir a beta sombrero de esta forma, donde beta sombrero es la sumatoria desde i de 1 hasta n, acá no figuran los extremos de la sumatoria, pero son a lo largo de todas las observaciones muestrales, de n términos en donde cada y sub i está multiplicada por un ponderador omega i, y esos ponderadores omega i son números reales, no aleatorios, que dependen únicamente de las x, y no son todos simultáneamente iguales a 0. Es decir, los betas son combinaciones lineales de la y, funciones lineales de la y. En este sentido, en el sentido de que beta puede escribirse de esta manera, decimos que beta sombrero es un estimador lineal. Y como les decía, lo mismo es válido para alfa sombrero, pero no vamos a hacer la demostración. La demostración de esta propiedad de linealidad de beta sombrero la tienen en el capítulo 1.4 de las notas de clase, y acá simplemente está copiada la demostración que figura ahí. Déjenme repasarla, es simple álgebra, pero déjenme repasarla rápidamente.
empezamos escribiendo beta sombrero de esta forma, que es ni más ni menos que la expresión 4' que utiliza las variables en formas de desvío. Fíjense que acá tenemos x chiquititas y y chiquititas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir a este paréntesis como omega sub i. Fíjense por qué omega sub i varía entre una observación y otra. Bueno, simplemente porque en el numerador aparece el valor de x en desvíos para la observación iésima. El denominador es el mismo para todas las observaciones, naturalmente porque ya estamos sumando a lo largo de todas las observaciones. Una cosa que hay que notar, una particularidad de estos omega sub i, es que si, fíjense que lo que tenemos en el numerador son las x chiquititas, las x en desvíos. Así que si sumamos las x en desvíos a lo largo de todas las observaciones, pueden ver fácilmente que esto es igual a 0. Y si el numerador sumado a lo largo de todas las observaciones es 0, entonces la sumatoria de omega i también es 0. Entonces ahora volvamos a la expresión de beta, y vamos a trabajar con un poco de álgebra. Beta sombrero es esta sumatoria de omega i por las y chiquititas. Podría parecer que ya logramos demostrar lo que buscábamos, pero recuerden la diferencia. Estas son las y chiquititas, que son en desvío respecto de la media muestral de y esta es la y grande, que es la variable dependiente en la unidad de medida original. Entonces, simplemente reemplazando y chiquitita por su definición, que es la variable en desvíos, luego distribuyendo en este otro paso, y recordando que la sumatoria de los omegas i es 0, llegamos a lo que queríamos demostrar, que beta sombrero puede escribirse como una función lineal de y sub i, donde los ponderadores omega dependen únicamente de las x, como se puede ver bien en la definición. ¿Cuál es la ventaja de que beta sombrero sea un estimador lineal? Bueno, realmente intuitivamente no es una propiedad interesante, no es algo bueno en sí mismo, pero el hecho de contar con una función lineal, vamos a ver que analíticamente es muy conveniente para varias de las demostraciones que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, recordemos, el foco de este video está en las propiedades estadísticas. Esto simplemente fue un repaso de una propiedad algebraica que sale de las condiciones de primer orden, de hecho sale de la fórmula del estimador mínimo cuadrático, pero que nos va a servir para avanzar con las propiedades estadísticas. Vemos la primera propiedad estadística del estimador mínimo cuadrático beta sombrero. La primera propiedad estadística es la insesgadez o insesgamiento, que por definición es que la esperanza de beta sombrero, o sea, la definición de insesgadez, no es que por definición el estimador sea insesgado, ojo. Entonces, el insesgamiento del estimador mínimo cuadrático significa que el valor esperado de beta sombrero es igual al verdadero valor del parámetro, que es beta. Es decir, beta sombrero es un estimador insesgado del parámetro beta. La demostración la pueden ver en el capítulo 1.6 de las notas de clase, pero otra vez, acá yo quiero mostrárselas rápidamente. Lo mejor es que ustedes la hagan con detenimiento, y en todo caso en los foros de discusión vamos a poder resolver si les quedan pendientes algunas dudas. Entonces, beta sombrero vamos a demostrar que es un estimador insesgado, o en todo caso vamos a ver bajo qué supuestos clásicos podemos demostrar que beta sombrero es un estimador insesgado, es decir, podemos demostrar que la esperanza beta sombrero coincide con el verdadero valor de beta. Para esta demostración empezamos escribiendo a beta sombrero con la expresión del estimador lineal que vimos hace un ratito. Fíjense que otra vez aparece y escrita en desvíos respecto de la media, y omega i, que ya lo definimos en unas feminas atrás. Lo que hacemos a continuación es aplicar esperanza en ambos lados de la igualdad. Tenemos la esperanza de beta sombrero del lado izquierdo, y del lado derecho tendríamos la esperanza de la sumatoria
pero la esperanza de una suma es igual a la suma de las esperanzas, y además los omega sub i solo dependen de las x, y hemos hecho un supuesto de que las x son no estocásticas. Así que después de todas esas consideraciones podemos escribir que la esperanza de la sumatoria es igual a la sumatoria de los omega i por las esperanzas de los y sub i. Muy bien. Un paso clave que acá está bastante oculto y que es el gran desafío que tal vez les estoy dejando hoy en este video como para que hagan una tarea, es pasar de aquí al paso siguiente. Ustedes lo que deberían hacer es reemplazar y sub i por su definición. Acuérdense que esta es y sub i chiquita, así que tienen que escribir y grande menos la media de y para cada observación. Luego y grande reemplazarla por el modelo lineal. Recuerden que el modelo lineal es alfa más beta por x más mu sub i. Y luego de trabajar con eso, van a poder llegar a esta expresión que está acá abajo. ¿Ok? Si se fijan bien, además de haber hecho todos los reemplazos que les dije, en algún momento desapareció el operador esperanza cuando pasamos de acá a acá, y ese es un punto clave en esta demostración, que de hecho va a quedar planteado como una pregunta a continuación. Entonces, ahora sí, después de este paso clave que queda como tarea para ustedes, vamos a seguir trabajando con álgebra. Fíjense que esta sumatoria es a lo largo de las observaciones i de 1 hasta n, así que todo lo que no tenga un subíndice i puede salir de la sumatoria. Ese es el caso de beta, que sale como factor común. Luego acá reemplazamos omega i por su definición, etc. Y se pueden fijar también, trabajando acá, que esto es igual a 1, y por lo tanto nos queda demostrado que la esperanza de beta sombrero es igual a beta, con lo que hemos demostrado que, bajo ciertos supuestos que fuimos empleando a lo largo de esta demostración y que ustedes deben identificar con mucha claridad, beta sombrero, que es el estimador mínimo cuadrático, es un estimador insesgado de beta. Y acá le dejo una serie de supuestos, perdón, no de supuestos, sino de preguntas, para que ustedes chequen si han entendido bien esta demostración o si están teniendo problemas con algún paso. En primer lugar, ¿qué pasa con la propiedad de insesgadez si levantamos el supuesto de homocedasticidad, por ejemplo? ¿Y cuál es el supuesto más importante para la insesgadez? Esto nuevamente queda como tarea para ustedes y para discusión posterior cuando estemos en línea. Y lo que quiero sí ahora detenerme es en discutir intuitivamente qué quiere decir que un estimador sea insesgado. Entonces, sabemos que bajo los supuestos clásicos el estimador es insesgado porque lo acabamos de demostrar. Ahora vamos a tratar de entender por qué esto es una buena noticia. Vamos a suponer que conocemos el verdadero modelo, obviamente es algo que jamás va a pasar, pero vamos a suponer que así es. El verdadero modelo por el cual y se determina es 2 más 5 veces xi más mu i. Entonces, lo que hasta ahora veníamos llamando alfa es 2 en este caso, beta es 5, y la recta de regresión verdadera, entonces, que es el valor esperado de y, es 2 más 5 veces x. ¿Ok? A partir de ahora vamos a actuar como si no conociéramos los verdaderos valores de los parámetros. Lo que haríamos de no conocer estos valores 2 y 5 es tomar una muestra de la población de n observaciones, es decir, muestrar n observaciones de y y de x, y estimar por mínimos cuadrados alfa y beta. Eso es lo que haríamos, ¿ok? Así que vamos a hacer eso. La primera iteración es el primer intento para estimar alfa y beta. Tomamos una muestra con la realización de la muestra, o sea, ya con los datos que tenemos,
vamos a obtener una estimación, que es una realización de los estimadores de alfa y beta, que a esa estimación la llamamos A1 y B1. Notar que, por supuesto, A1 y B1 son números, no son aleatorios, son una realización de los estimadores, y lo más probable es que A1 sea distinto de 2 y B1 sea distinto de 5, y ustedes me dirán por qué. Ahora, este ejercicio de tomar una muestra y estimar alfa y beta, lo vamos a repetir J veces. Cada vez vamos a obtener la muestra de la misma población y vamos a volver a estimar. Entonces, ya teníamos una primera iteración, vamos a hacer una segunda iteración y las estimaciones que obtenemos son A2 y B2, otra vez dos números. Una tercera iteración y vamos a obtener A3 y B3, y así sucesivamente hasta la jésima iteración, donde vamos a obtener los valores AJ y BJ. Entonces, vamos a poner todos estos resultados en una tablita. Acá están numeradas las iteraciones de 1 hasta J, piensen que J es un número grande. Acá fuimos anotando los valores que obtuvimos, cada realización de alfa sombrero para las J iteraciones, y lo mismo para las realizaciones de beta sombrero. ¿Ok? Y en la última fila, simplemente lo que hacemos es computar un promedio de los valores obtenidos en esas J iteraciones, la media de A y la media de B. Recuerden que J es grande. Si J es lo suficientemente grande, el promedio de los valores estimados, es decir, A media y B media, coincide con el valor esperado del estimador. Es decir, A media debería coincidir con la esperanza de alfa sombrero y B media debería coincidir con la esperanza de beta sombrero. Y esto es así por ley de los grandes números. ¿Ok? Por eso decimos si J es lo suficientemente grande. Ahora, además, bajo los supuestos clásicos, tanto alfa sombrero como beta sombrero son estimadores insesgados. Entonces, sabemos que su valor esperado coincide con el verdadero valor del parámetro. Así que unamos las piezas. Tenemos que, por ley de los grandes números, el promedio de las estimaciones en las J iteraciones va a coincidir con el valor esperado estimador, que si se cumplen los supuestos clásicos sabemos que es insesgado. Por lo tanto, el valor promedio de A lo largo de las J iteraciones debería ser 2, y el valor promedio de B, 5, que eran los verdaderos valores que nosotros conocíamos por alguna razón de la función de regresión. Entonces, recapitulando, la interpretación de la propiedad de insesgamiento es que si usamos un estimador insesgado y pudiésemos repetir el experimento muchas veces, J veces, obtendríamos el verdadero valor del parámetro en promedio. El problema es que obviamente no tenemos la posibilidad de repetir el experimento muchas veces en la realidad. Tenemos una única muestra. Entonces, ¿de qué nos sirve saber que tenemos un estimador insesgado cuando tenemos una única muestra? Nos sirve en el sentido de que sabemos que si usamos un estimador insesgado podemos esperar obtener el verdadero valor del parámetro, porque sabemos que nuestro estimador en promedio no se equivoca. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a otra propiedad estadística que nos habla ahora de la varianza del estimador mínimo cuadrático. Y nos dice que la varianza del estimador mínimo cuadrático responde a esta expresión. Es igual a sigma cuadrado, recuerden que sigma cuadrado es la varianza homocedástica del término aleatorio del modelo, dividido la sumatoria de las x chiquitas en desvíos al cuadrado. Siempre recuerden que está la sumatoria, es una sumatoria de i de 1 hasta n. La demostración para llegar a esta expresión no la vamos a hacer
aquí en el video. Fíjense que está en el capítulo 1.6 de las notas de clase, y si tuvieran dudas nos van a poder consultar por el grupo que armamos. Les dejo la pregunta entonces cuando ustedes hagan esta demostración o la estudien en sus casas, que identifiquen cuáles son los supuestos que estamos usando para esta prueba. Es muy importante identificar tanto los supuestos que fueron usados para la prueba de ensesgamiento como los supuestos que fueron usados para esta prueba de la varianza, porque de esta manera nos damos cuenta que supuestos afectan una u otra propiedad estadística. No todos los supuestos son importantes para las mismas propiedades. Pero vayamos a ver un poquito mejor qué es lo que mide la varianza de beta, ¿no? Más allá de que la demostración quedó pendiente para ustedes. Para un estimador insesgado como es beta sombrero, la varianza de beta sombrero mide la dispersión del estimador alrededor del verdadero beta, que es su valor esperado, ¿de acuerdo? Cuanto menor sea la varianza del estimador, decimos que el estimador es más eficiente. Más eficiente quiere decir menor varianza, quiere decir mayor probabilidad que dada una muestra tomada al azar, encontremos una estimación cercana al verdadero valor del parámetro. Entonces veamos el hecho de que el estimador sea... vamos a la pregunta que sigue. Vamos a ver de qué depende la magnitud de la varianza de beta sombrero. La varianza de beta sombrero, volvemos a escribir la expresión que teníamos recién, es sigma cuadrado sobre esta sumatoria, que también se puede escribir como tenemos aquí al costadito, ¿no? Esto simplemente es dándonos cuenta que la varianza muestral de las X es n veces esta sumatoria. Esto es varianza muestral de las X. Veamos entonces cada uno de estos elementos que definen la varianza del estimador beta sombrero, cómo afectan a la varianza. Veamos que la varianza del estimador depende de la dispersión del término aleatorio, sigma cuadrado. Por supuesto, esto es algo ajeno a nuestra decisión, es algo que está en los datos, de hecho es algo que está en la parte inobservable de los datos. Oculto dentro de Y, ¿ok? También depende de la cantidad de observaciones, de n. Fíjense que cuanto mayor es n, menor es la varianza del estimador, más preciso es el estimador. También depende de la variabilidad muestral de x, es decir, de la varianza de x. Cuanto mayor es la variabilidad de x, mayor es la varianza de x, menor es la varianza del estimador mínimo cuadrático. Fíjense que entonces, a mayor variabilidad del término aleatorio, que es lo que tenemos en el numerador, más varianza del estimador, menos precisión. A mayor tamaño muestral o mayor variabilidad de las X, menor varianza del estimador, más precisión del estimador. Y acá es bien importante verlo ahora, es algo que vamos a volver a discutir más adelante en el curso, pero fíjense cómo tanto el tamaño muestral como la variabilidad muestral de las X tienen el mismo efecto, ¿ok? Es decir, tener pocas observaciones es igual de grave que las X varíen poco. Y acá les dejo una pregunta, ¿qué pasa si las X no varían? Esto es algo que se vincula con un tema que discutimos antes. Como última propiedad estadística, vamos a hablar de un teorema que es bien importante en caracterizar cuán buenos son los estimadores mínimo cuadráticos, que es el teorema de Gauss-Markov. En su versión tal vez más simple, por el simple hecho de que estamos en el modelo con dos variables, el teorema de Gauss-Markov dice que si los supuestos clásicos se cumplen, beta sombrero, también alfa sombrero, tiene la menor varianza entre todos los estimadores lineales e insesgados del parámetro beta. Esto se puede
decir de una manera sutilmente distinta, que es que en el modelo lineal clásico, es decir, cuando estamos en modelo lineal bajo los supuestos clásicos, los estimadores mínimo cuadráticos son los mejores estimadores lineales e insesgados. Y este conjunto de propiedades, hay tres, fíjense, mejores, lineales e insesgados, son tres propiedades, se resumen con la sigla MELI, en inglés la sigla es BLUE, B-L-U-E. Eso es lo que dice el teorema de Gauss-Markov. Cuando decimos lineales e insesgados, ya sabemos a qué nos referimos. Lineales es una propiedad, es la propiedad algebraica que vimos hace un ratito. Insesgados es la propiedad que acabamos de ver. Bajo los supuestos clásicos, los estimadores son insesgados. Y mejores en el sentido de más eficientes, es decir, dentro del grupo de estimadores lineales e insesgados, el estimador de mínimos cuadrados, los estimadores de mínimos cuadrados, alfa y beta sombrero, ambos, son los mejores en el sentido de que son los más eficientes, los que tienen menor varianza. Es decir, si comparamos a los estimadores mínimos cuadráticos con cualquier otro estimador que también sea lineal y que también sea insesgado, podemos quedarnos tranquilos que si se cumplen los supuestos clásicos, los estimadores mínimos cuadráticos son los que tienen varianza menor, más eficientes, ¿ok? Entonces, evidentemente el teorema de Gauss-Markov está diciendo algo acerca de que los estimadores mínimos cuadráticos son buenos, pero la pregunta es cuán buenos son. Y el teorema de Gauss-Markov es un teorema que da un resultado relativo. Nos dice, los estimadores mínimo cuadráticos son buenos dentro de un grupo, pero no nos dice nada acerca de cuán buenos son respecto de otro grupo. Otro grupo pueden ser estimadores que son lineales, pero no necesariamente insesgados, o estimadores que son insesgados, pero no necesariamente lineales. Algo muy importante es aclarar cuál es el rol de los supuestos clásicos dentro de este teorema. Los supuestos clásicos son condiciones necesarias e insuficientes para este teorema, es decir, son suficientes en el sentido de que basta saber que se cumplen los supuestos clásicos para saber que los estimadores mínimo cuadráticos son los mejores estimadores lineales insesgados. Y son necesarios en el sentido de, con que solo uno de los supuestos clásicos no se cumpla, sabemos que los estimadores ya no van a ser MELI. Y no ser MELI es no ser alguna de las tres cosas que dijimos. O no van a ser los mejores, o no van a ser los lineales, o no van a ser insesgados. Lineales van a ser siempre, recuerden que eso no depende de los supuestos clásicos, es una propiedad algebraica, entonces o no van a ser insesgados o no van a ser los de menor varianza. Muy bien. Aquí terminamos con el tercer video de la clase 3 de Econometría 1.